de presentar al siguiente expositor. Es un privilegio para mí presentar a un amigo. Sobre cualquier otra cosa, un amigo. Nos referimos al doctor Efraín Velázquez. El doctor Efraín Velázquez proviene de una familia de los campos de Moca, Puerto Rico. El doctor Velázquez ha servido como colportor, como pastor, como profesor, vicerrector y vicerrector académico del CESAI. Actualmente es el presidente del Seminario Teológico de la División Interamericana de los Adventistas, el CESAI. Su maestría en divinidad tuvo énfasis en el ministerio juvenil y el programa doctoral que culminó fue en Arqueología y Antiguo Testamento, con un menor en Administración Educativa y Liderazgo. El doctor Velázquez ha colaborado, algunos de sus trabajos están por publicarse, tales como él ha participado en el comentario bíblico de años, en el Diccionario Bíblico Teológico Internacional, la Biblia Arqueológica y el Comentario Bíblico Adventista Internacional. El doctor Velázquez, mayormente sus trabajos e investigaciones en arqueología los ha llevado a cabo en el país de Jordania. Y también lleva grupos de jóvenes prácticamente en toda esta área desde Egipto, de Italia hasta Egipto. Además, en los medios correspondientes ha presentado y asesora también temas sobre el cercano Oriente, arqueología y ciencias. Su esposa Mariela le acompaña, no sé si todavía está, pero la vi allá por la parte de atrás. Ella salió un momentito. Y con su esposa Mariela, ese amor que Dios nos unió, el Señor le ha concedido tres varones y una princesa que le acompaña en este viaje también. Algo bueno es que el pastor, el doctor Efraín Velázquez, él conoce, él sabe, y lo más importante es que le encanta Costa Rica. Y cada vez que viene, trata de traer a su esposa para poder disfrutar de todo lo hermoso que tiene este país. Pura vida. Doctor Efraín Velázquez, bienvenido. Que Dios le utilice como siempre lo hace. Gloria al Señor. El saludo del doctor Camacho, que es mi hermano. Hemos tenido experiencias muy lindas y es muy grato poder regresar aquí a otra casa, aquí en Costa Rica, en Centroamérica, en general, porque todos mis hermanos de acá de Panamá, Honduras, Nicaragua, Belice, Guatemala, El Salvador, por supuesto. He tenido el privilegio de visitarles en Belice. Tengo que llegar hasta Belice para compartir con ustedes. Así que para mí es un gran privilegio poder estar en esta tarde y en algún momento propio para felicitar. Pero yo no puedo dejar de agradecer al doctor Franz Ríos, quien ha tomado esta iniciativa. Quiero que sepan que esto es un sueño de hace varios años. Este simposio, esta conferencia se llevó a cabo en años, con un libro que se publicó precisamente con diferentes aspectos que tienen que ver con historia y con la Biblia, con el estudio de profecía. El plan fue llevarlo a Interamérica, y Montemorelos, con el doctor Andrade, logró traer a varios de esos presentadores. La mayoría de los autores estuvieron en Montemorelos, y por supuesto Centroamérica tenía que tener ese privilegio también. Son los únicos dos lugares en toda la división donde ha tenido ese privilegio de tener varios de los autores
y las presentaciones que se dieron en años. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y la visión de los presidentes de las uniones. Sin sus presidentes, sin esa voluntad, sin ese apoyo financiero, sin esta oportunidad de poder compartir nosotros en hermandad, como antes éramos Centroamérica, ¿verdad? Todo un gran campo, y yo creo que este es un momento célebre que le debemos dar gloria al Señor. Inspirado en eso, debemos hacer una ofrenda de holocausto, ¿no creen? Dale gracias al Señor, porque a Él es toda la gloria. Vamos a inclinar los rostros para orar. Padre amado y Padre bueno, venimos delante de ti, necesitamos de ti. Queremos, Señor, que tú nos hables de manera especial en esta tarde, como lo has estado haciendo durante este día. Gracias por lo que nos has traído de tantos lugares, con tanta diversidad de necesidades en este lugar para buscar de ti. Lámpara es a tus pies mi palabra, lumbrera de camino. Ilumínanos, Señor, que continúes dando destellos que sean claros y que de aquí estemos más determinados aún de poder llevar a otros lugares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como mencionó el doctor Camacho, mi área no es teología, mi área no es historia de la iglesia, mi área no es exactamente la doctrina. Soy simplemente alguien que se especializa en la basura que otros hábilmente descartaron hace mucho tiempo atrás, la arqueología. Pero desde mi ángulo, desde mi aspecto, he tratado de contribuir, incluso en el pasado, la pasada enciclopedia de la señora White, en algunos artículos que me fueron asignados. Pero más allá de eso, quisiéramos nosotros acercarnos al tema del estudio de profecía, viendo sus conexiones bíblicas y dándole herramientas, lentes, para ver cómo nosotros los utilizamos para interpretar. ¿De qué vale que yo les presente toda la data? Entonces la copia, se llevan el PowerPoint y ¡wow! Se la llevaron para aplicarla. Pero no, nosotros queremos que ustedes, además de buena información, de cosas que ustedes no sabían, queremos que ustedes desarrollen esas herramientas hermenéuticas. Y en este caso, lo vamos a aplicar a un punto en específico, una pregunta que me han hecho frecuentemente. Mañana el tema será más relacionado con los temas que se han dado hasta ahora, pero el de hoy les presenta un caso y cómo nosotros podemos iluminar el mismo en relación al don de profecía y la Biblia. Ustedes tendrán que reconocer que el milenio, el siglo XXI, comenzó con choques entre el Islam y el cristianismo. Y nosotros lo pudimos ver en el contexto de las guerras que se desataron después del año 2001. Ustedes recuerdan la invasión a Afganistán, la invasión a Irak y los diferentes conflictos que hasta el día de hoy plagan el Medio Oriente. Y muchas personas lo han visto en términos de ese choque entre Oriente y Occidente. No debemos olvidar, mis amados, que para muchas de estas personas, cuando hablamos acerca de las invasiones, las guerras que han habido durante siglos, estamos hablando de solamente del siglo XXI, sino durante siglos que han vivido en esta área, es bien particular aplicado a sus vidas, a su entorno. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de interpretar las escrituras, siempre estamos ansiosos de ver cómo eso se aplica a la situación en la cual yo estoy viviendo. Y lo pudimos ver en los tiempos de la señora White y lo estamos viendo ahora. Ustedes recordarán que en los tiempos de la señora White, el pastor Uriah Smith, él entendía que el reino del norte era ¿cuál era el significado del reino del norte? El reino del norte, según Uriah Smith, hay muchas personas que dicen, no, yo voy a los originales, a los pioneros, voy a ver qué dicen los pioneros acerca de la profecía. Uriah Smith identificaba el reino del norte como el Imperio Otomano, ¿sí? O el Islam. La obsesión con el Islam no es nueva.
nosotros como adventistas tenemos algunas personas que se han aventurado en cuanto a identificar el Islam. Lo interesante de lo que vamos a hablar hoy, y eso es lo que parece un poco desencajado en el contexto de lo que ustedes han escuchado hasta ahora, es que la señora White no lo menciona. Y aun cuando nosotros utilizamos el método historicista, nosotros pudiésemos equivocarnos aplicando el método historicista. Ustedes todos están familiarizados con los métodos, estoy seguro. Método preterista, todo se aplica al pasado. Método futurista, todo se aplica al futuro. O la interpretación idealista, la cual interpreta todo en el contexto de lo que nos está pasando a diario. ¿Qué es la Gran Babilonia? Pues se trata simplemente de confusión. Y la bestia se refiere a la bestia que está aterrando tu vida. Pídele al Señor para que te acompañe en estos momentos. Alábalo. O el método historicista, que con nosotros podemos identificar diferentes periodos de historia en relación a la Biblia. Y así utilizamos el don de profecía. Pero aún utilizando ese método, pudiésemos errar. Y en el caso de Uriah Smith, ustedes saben que el reino otomano cesó precisamente después de la Primera Guerra Mundial. Las interpretaciones en cuanto al gran sultán, ninguna de ellas se han aplicado hasta nuestros días. Pero ahora que hemos visto, especialmente después de estos renovados conflictos en el siglo XXI, un renovado interés en identificar el Islam y nosotros ver de qué manera nosotros pudiésemos ver la relevancia que tiene la reforma en relación al Islam. ¿Qué relación tiene lo que sucedió hace 500 años atrás? ¿Y cómo nosotros podemos permitir que los don de profecía puedan iluminarnos para contestar esas preguntas? Las preguntas de cómo el Islam está relacionado al tiempo del fin no son originales del nuevo milenio. Los apologistas católicos ya estaban tratando, durante la época medieval, tratando de identificar de alguna manera al Islam en la profecía. Ustedes todos saben acerca de los choques que hubo durante las cruzadas. Y casi siempre cuando se hablaba del Islam, se hablaba en términos de apología, o como enemigos, de alguna manera identificarlo con el chico malo de las escrituras, y así lo hacían consistentemente. Veamos cómo lo hacían los reformadores. ¿Qué podemos aprender de cómo Martín Lutero interpretó el Islam? Existirá una relación entre los puntos de vista escatológicos de Lutero y la percepción de los actos beligerantes de los musulmanes. El contacto del Islam con los protestantes es de suma importancia hoy. Algunos han llegado a decir que el Islam salvó la reforma. Es más, que Lutero debería estar agradecido que Suleimán atacó a Europa. ¿Por qué? Porque los Habsburgos, Carlos V, podía aplastar a los príncipes alemanes si tenían un frente de guerra abajo. ¿Tener uno también al norte? No. Por lo tanto, esa parte estratégica aparentemente y la cooperación que hubo, tenemos que hubo apoyo financiero de parte de los sultanes para rebeliones. Por ejemplo, Guillermo de Orange en los Países Bajos fue financiado, así como hacen los norteamericanos ahora, ayudando a algunos lugares para que esos lugares puedan liberarse de sus opresores. Pues en este caso los musulmanes estaban ayudando a algunos territorios ocupados para liberarse de esos opresores, en este caso los católicos. Pero vamos a ir más allá. Lutero, por otro extremo, habló de manera bien cortante contra los turcos. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? ¿Serían amigos? ¿Serían enemigos? ¿Cuál es la forma que deberíamos interpretar la relación entre los musulmanes y la reforma? ¿Y cómo nosotros podemos ver que interpusando el estilo de profecía o el método historicista deberíamos tener cuidado de cómo nosotros lo aplicamos? Los historiadores de la iglesia serían las personas más aptas para presentar el tema que yo estoy dando hoy.
Sin embargo, me tomo un atrevimiento, habiendo estudiado por muchos años y habiendo convivido en estas regiones, de poder acercarme a esta pregunta con mi Biblia y con los escritos de la señora White. Aun cuando al final les deje más preguntas de las que son las respuestas. Bueno, este estudio presenta una descripción de cómo emergió el Islam. Ustedes saben que el Islam fue creciendo desde la provincia de Meca, Medina y Meca, hasta llegar en el este, tan lejos como China, y en el oeste, tan lejos como ¿dónde? España, la península ibérica. Y todos ellos compartían la idea de que estábamos al fin de los tiempos. Yo quiero que tengan eso claro. Ellos entendían que estaban en un cumplimiento profético. Esto no se trata de un juego de ajedrez político. Estamos hablando de que estas personas estaban seguros de que estaban viviendo al fin del tiempo. No solamente los cristianos, sino también los musulmanes. Te recordarán que el yihad o la lucha no solamente es una lucha política, sino es una lucha espiritual, una lucha que se tiene con sí mismo, entre el bien y el mal. Pudiésemos, si le dijéramos el título del libro El conflicto de los siglos de la señora White, ¿cómo lo haríamos de un contexto árabe? El yihad. Así le llamaríamos, el yihad. ¿Qué usted cree? Yo creo que sería la forma más apropiada de poder traducirlo, ese conflicto con el Islam. Pero, aunque dentro del Islam, ya sea contigo mismo o geopolíticamente, porque también se dio geopolíticamente. Pero no solamente podemos notar eso, sino que vemos que también hay una expectativa del fin, hay escatología en el Islam, aunque no en el Corán, pero sí en el Hadith, en los dichos de Mahoma, tenemos la figura del Mahdi. Y el Mahdi es ese individuo, ese mensajero, cuando hablamos de Mahdi es el guiado, en español, ese guiado que sería el precursor, depende de la facción del Islam que usted le pregunte, el precursor del Mesías. ¿Y cuándo llegaría el Mahdi? Cuando Roma sea conquistada. Ahora entienden la razón de ese fervor, porque tenemos una profecía que nos dice que cuando Roma sea conquistada, entonces vendrá el fin, entonces vendrá el fin. Ellos se emocionaron. La caída de Constantinopla causó repercusión en todo el mundo musulmán, porque ya para el 1493 se esperaba que si cae Roma, porque Constantinopla era la Roma del Este, yo creo que lo entiendan bien, la nueva Roma. Cuando cae Roma, ¿qué va a suceder entonces? Es la llegada de Mahdi, y va a llegar el fin. Por esa razón había esa expectativa de que ahora va a suceder. El mundo cristiano también sufrió esa caída y fue dramática la tragedia para el mundo cristiano también. Cuando Mehmed, el conquistador, marchó a través de la nueva Roma, él esperaba tenía esa esperanza de dominio mundial y que había paz. Sin embargo, la captura de Roma trajo el Mahdi, ¿sí o no? No. Por lo tanto, podemos imaginar al joven Suleimán allí en el palacio de Toscana, esperando y diciendo, bueno, la Roma antigua. Dense cuenta que aquí no se trata de un mero deseo de capturar terreno por capturar terreno. El deseo es, al igual que el deseo que nosotros tenemos, es que se acabe este tiempo y que nosotros tengamos el juicio final y vivamos en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén para eso? ¿Son adventistas? ¿Sí? Estos amigos musulmanes son adventistas, y quiero notar que estoy siendo bien breve en mis descripciones. Cuando hablo acerca del Islam, estoy hablando de la versión otomana suní del Islam del siglo XVI. Estoy hablando de la versión suní mameluca, estoy diciendo la versión que se practica en Palestina. Tampoco estoy hablando del Islam chií. Los chiíes,
una facción menor, habitan las 2/3 partes de Irak actual, lo que es Irán, y parte de Afganistán. Tenemos que ser claros que a veces hablamos del Islam de una manera como si fuera todo un bloque monolítico. Yo tengo que ser particular. Cuando hablo de los cristianos, también tengo que ser particular. Aquí me estoy enfocando en el Lutero, de los reformadores, no en todos los reformadores, sino solamente el Lutero. Y no estoy hablando acerca de Zwinglio, no estoy hablando acerca de la reforma radical, los anabaptistas, nada que ver con la milicia, pero en eso debemos estar claros. Dado a la caída de Constantinopla, no habían traído ese Mahdi. Entonces comienza los planes. Ellos ya habían estado invadiendo el área de los Balcanes en Europa, lo que es Hungría actualmente, toda esa región, ya estaban invadiendo para acercarse a Roma. ¿Y quiénes estaban al otro lado de la batalla? ¿Quiénes son los protagonistas? Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y Carlos V era el protector de los estados papales. Aunque en este caso los estados papales se habían estado alineando más con Francia. Y eso causó que las tropas imperiales saquearan a Roma con Carlos V. Pero el Papa, ¿qué hizo? Se endereza. Mire, ustedes dirán que esto no es significativo, pero nosotros debemos conocer nuestra historia. La historia en general, la historia denominacional, la historia del cristianismo, para poder aplicarla de manera responsable. Bueno, en este caso, los franceses ya no están con el papado y entonces se alían con los musulmanes. Yo quiero que tomen nota, porque la famosa batalla de Lepanto, ¿cuántos recuerdan esa batalla? Con Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Don Quijote no estaba peleando, estaba peleando Cervantes. Pero inspirado Cervantes en los caballeros y todo ese asunto. Quienes pelearon justamente con los musulmanes fueron los franceses y británicos o ingleses. Pero ahora vemos que el Islam se está acercando, en este caso a los cristianos protestantes. Y vemos que en la zona de Alemania, bueno, Alemania no existía, en los territorios germánicos, hay se toma la invasión de los musulmanes de una manera diferente. Europa no se había podido unir, como nosotros hemos visto claramente en el Imperio Progresía, no se había podido unir, pero vemos esa tensión que hay entre los mismos europeos. ¿Y saben qué? Suleimán era admirado no solamente por musulmanes, sino también por cristianos. Muchos cristianos llegaron a decir: mejor es vivir bajo un turco que bajo un papa. ¿Sí? Mejor un turco que un papa. Y yo quiero que tomen nota igual. El Islam que tenemos entre los turcos, que son no eran árabes, los musulmanes. Miren, no todos los árabes son musulmanes. No todos los musulmanes son árabes. Pero una gran población de cristianos que son árabes. Y en este caso, los países con mayor cantidad de musulmanes no son árabes. En este caso, los seljucos, estas tribus que venían de la parte de Asia Central, no eran árabes. Y ellos, su versión del Islam era más tolerante en este caso, porque ellos venían de otros lados, como nómadas, eran tribus nómadas. Y muchos intelectuales de Europa habían ido a Estambul. De los judíos que sacaron a España, ¿dónde fueron a parar? A Estambul. Anabaptistas, hugonotes, calvinistas gozaban de tolerancia bajo el Islam. Así que ese cuadro yo creo que está cambiando su mente de cómo ustedes veían. Esto es una moneda, una bandera holandesa con la serpiente creciente. Y ven lo relacionado que estaban los musulmanes con los cristianos y cómo ellos buscaban algunos elementos en común. Ambos rechazaban las imágenes, odiaban el gobierno papal, rechazan el matrimonio como un sacramento.
y la animosidad contra los Habsburgos. Yo lo hice bien. Yo estoy seguro que lo hice bien. Si toqué lo que no tiene que tocar, es posible que vaya a decir. ¿Está bien? Estamos en vivo, Esos fueron, muy bien, ahí estamos. ¿Cómo interpretaba Lutero las intervenciones musulmanas? Vamos a ver, yo estoy tratando de ir por encima a un tema que es un poco más pesado, pero ustedes van a poder tenerlo más adelante, cuando lo puedan adquirir más adelante con los organizadores. Las primeras impresiones de Lutero son positivas. Lutero ve el avance de los musulmanes subiendo por los Balcanes y no está tan preocupado. ¿Por qué? Lutero entiende al Islam cuando, imagínense, Lutero cuando él miraba hacia el sur y veía llegar a los ejércitos que vienen del este, pensaba lo mismo que los profetas hebreos cuando miraban al norte y veían los ejércitos babilonios o asirios o babilonios del este. ¿Cómo le llamaban el profeta Joel y Habacuc? Era él la vara de Dios. Y él decía claramente: no se pelee contra el turco, porque el turco es la forma en que Dios nos va a traer arrepentimiento. Fíjense, así es que Lutero nota o interpreta las aventuras o los ataques que hace Sulimán y los ejércitos musulmanes a los territorios cristianos. Es una orientación pragmática de cómo actuar cuando estamos para el gobierno turco. De esto no podemos hablar acá por falta de tema, pero de tiempo, pero es un tema bien interesante, las cartas pastorales que hace Lutero en ese contexto. ¿Cuáles eran los extremos que había durante la época de Lutero? No tiene que ver con una vela, tiene hambre. No, se da un poquito tranquilo. Los cuáqueros o los puritanos son pacíficos o pacifistas, por favor. No con esto, dice con esto. Muy bien. Los cuáqueros y los anabaptistas y demás eran pacifistas. Ellos creían que no se podía intervenir en nada que fuera de carácter bélico. Al otro extremo, ¿quiénes estaban? Los halcones católicos, quienes estaban organizando una nueva cruzada. Y varios papas desde el año 1493 estaban llamando por cruzadas. Nadie le hacía caso. Pero todos estaban llamando por una nueva cruzada para reconquistar a Constantinopla y para llegar hasta Jerusalén. Esa sed de sangre, de hacer una guerra de ofensiva, es la que estaba tratando de levantar papas como el Papa Leo X. Pero los cristianos estaban dudosos en cuanto a, especialmente los alemanes, en cuanto a involucrarse, porque sus predicadores luteranos le llamaban que eran plagas merecidas. Lo veían en el mismo contexto que lo vieron los profetas del pasado, plagas merecidas. Sin embargo, vemos que Lutero, una vez que los ejércitos musulmanes se van acercando al territorio de ellos, modifica un poco su interpretación acerca de las invasiones islámicas. Y él se dio cuenta que sus palabras habían sido malinterpretadas. ¿Por qué habían sido malinterpretadas? Por un lado, los pacifistas la habían usado para justificar de que no hay que hacer nada que ver. Y los católicos lo acusaban de cobarde y de traidor. Sin embargo, él había sido consistente en su doctrina de los dos reinos, donde había cierta distinción entre la autoridad civil y la espiritual. Así que rechazaba, lo que Lutero estaba rechazando, y que tiene que clarificar, es la autoridad del Papa para levantar una nueva cruzada. Por otra parte, los ejércitos de Sulimán continuaron avanzando. Y no solamente llegaron a los Balcanes, sino que llegaron a las puertas de Viena. A las puertas de Viena. Y cuando esto sucede,
en el año 1529 es crítico. Los soldados otomanos, cuando no pueden llegar y tomar la ciudad, decapitan o esclavizan entre 25.000 a 30.000 personas. Y eso fue horrorífico. Se sintió el temblor a través de toda Europa por lo que estaba sucediendo y no se podía permanecer indiferentes. Ahora no se trata de una guerra de ofensa, sino una guerra de qué? Una guerra de defensa. Una guerra de defensa. Y aquí ustedes saben que Lutero era un monje agustino. Y la doctrina agustina de guerra justa, el doctor Mora precisamente escribió un artículo sobre eso en nuestra revista Teobíblica. Era una guerra de defensa diferente. Incluso, fíjense lo que llega a decir Lutero. Para Lutero era un acto de amor cristiano matar al enemigo. En el sentido de que, como los cristianos están obligados a amar y a servir a sus vecinos, aquellos que fueron llamados a vocaciones seculares, como los militares, estaban atados para protegerlos contra la embestida de la injusticia de los turcos. ¡Wow! Esto es relevante hoy porque tenemos algunos de nuestros muchachos que están enlistándose en el ejército. ¿Sí o no? Estos asuntos no son de 500 años atrás. Tenemos que ver cómo esto se aplica en nuestro contexto actual. Así que una vez tocando sus tambores de guerra, el reformador protestante quedó consternado cuando los franceses se unieron, como les mencioné anteriormente, a los musulmanes. Lutero enfatizó que lo que enfrentaban era un conflicto espiritual, una oportunidad de arrepentirse, pero hizo hincapié en que debe lucharse. Un llamado a pelear militarmente. Y Lutero llama a quienes no aceptan el llamado a la guerra, les llama estúpidos. Entre otras cosas, Lutero era genial insultando. Hay cosas que cambiaron de Lutero especialmente. Él tenía un repertorio de insultos increíble, que no lo voy a decir todos. Bueno, ese es ninguno, porque imagínense. Y los musulmanes tenían varios, pero los judíos, pobres de ellos, también él tenía varios que no puedo mencionar aquí. Pero Lutero se inspiró para escribir discursos incendiarios contra los turcos, Guerra contra los turcos, uno de sus libros, ya que vio que el final tendría lugar durante su vida. Para que ustedes se den cuenta, leyendo a la señora White, leyendo la Biblia, cómo a veces las noticias afectan nuestra interpretación. Cuando Lutero veía el internet y cuando le mandaban un mensaje en Facebook y Lutero le quedaba, ¿qué está pasando? Incluso Lutero llegó a decir que él creía que iba a tener tiempo de traducir la Biblia. A veces que pensamos que estos hombres que tenían en mente en la profecía de los 2300 días estaban esperando que fuera después de 1844. ¡No! Esta gente eran adventistas. Ellos esperaban el advenimiento en sus días. Así de relevante era el tema de la segunda venida. Cuando él habla acerca de Sulimán, cuando habló de Sulimán también estaba seguro de que el final sería en sus días. Podemos notar que la escatología de Sulimán y la escatología de Lutero están en un camino a colisión. ¿Y colisión que hubo? Colisión que hubo entre ellos. Los ejércitos se enfrentaron sangrientamente, horriblemente. Y el choque se sintió en el campo de batalla, cuando cascos y espadas se enfrentaron en sangrientos encuentros. Pero aún así, es evidente que Lutero vio una gran controversia que estaba más allá de la realidad política de su época. Los profetas hebreos, no las noticias, deberían ser los que nos guíen en cuanto a la profecía. Y él encontró inspiración en un profeta que escribió precisamente desde Babilonia. ¿Quién sería ese profeta? El profeta Daniel. ¿Cuál fue el cambio que tuvo Lutero? ¿Será que él tenía ahora sed de venganza? ¿De que él tenía una reacción nacida en miedo? Que fueran a atacar los lugares germánicos y por conveniencia ahora cambiaron.
¿Sería eso? ¿Lutero sería un frío político? ¿Ah? ¿O estaba tratando de buscar las escrituras? En 1529, nosotros vemos que Lutero lee un comentario de Daniel 7, escrito por John Hilton. Y John Hilton, él identifica al cuerno pequeño como los otomanos, como el Islam, como el Islam. Y como el Islam arrancó a Egipto, a Asia y a Grecia, 3 otros cuernos. ¿Se acuerdan de los 10 cuernos que tenía la bestia? A propósito, ¿qué dijo la señora White acerca de la identidad de esos cuernos? ¿Se acuerdan? Lo voy a decir en inglés, lo que ella dijo. That was a beast with too many horns. Eso era una bestia con demasiados cuernos. En el lío de 1888, que hablamos mucho acerca de la multiplicación por la fe, ese no era el tema principal, era la identidad de los cuernos. ¿Y ella lo identificó? No. Así que el silencio, yo que estoy pasando mucho en el silencio de ella en algunos de estos temas habla muy fuerte. La interpretación de Hilton motiva a Lutero a publicar un tratado donde presenta la guerra con los otomanos a la luz del libro de Daniel. Y a través de ese prisma, de esas realidades históricas, interpretó lo que estaba sucediendo. John Baldwin señala cómo Lutero identifica a los turcos como una entidad hermafrodita al alegorizar las características del cuerno pequeño. O sea, él identifica los ojos de una manera, la boca de otra manera, cambiar los tiempos y la ley. No lo hace como nosotros interpretamos, utilizando la escritura, definiendo la escritura, sino que él la alegoriza de acuerdo a su realidad política y su realidad histórica. Y mis amados, mi preocupación es que estemos haciendo lo mismo hoy con la señora White y con la Biblia. Noten este comentario de A. Francisco. Dice, al revelar la verdadera identidad de los otomanos, de la profecía de Daniel, Lutero también había expuesto algo más significativo y quizás más prometedor. Dado que el pueblo pequeño fue el último en aparecer antes de que el anciano de Días lo destruyera, antes de establecer su propio reino, estaba convencido de que los últimos días estaban por acontecer. De inmediato, en sus días, a través del prisma de sus realidades históricas, Lutero vio las agresiones otomanas como el cumplimiento de las visiones de Daniel. Lutero interpretó a la gran controversia no solamente allí, sino también en lo que pudo ver los diferentes conflictos que se presentan en el libro de Apocalipsis capítulo 20 y la descripción de Ezequiel de la batalla final presentada en los capítulos 38 y 39. Era un enfrentamiento apocalíptico con los turcos. Por otro lado, la interpretación de Suleimán de esa lucha o ese jihad, que el Papa quería la versión cristiana, eso también son las cruzadas, la versión cristiana de jihad son las cruzadas, conquistando a Roma, y la aparición de Mahdi alimentó sus ambiciones imperiales. El imperialismo del sultán se vio impulsado por la convicción de que el fin de todas las guerras tendría lugar conquistando a Occidente. Y Lutero murió con las expectativas del advenimiento. Él estaba seguro que sucedería durante su vida. Y Suleimán continuó tratando de conquistar a Roma hasta estar en el lecho de muerte. Sí, Suleimán hasta el lecho de muerte. Él estuvo tratando y esforzándose por llegar a ¿dónde? A Roma, a cumplir. Mis amados, no seamos ingenuos. Si usted escucha las declaraciones de Ronald Reagan en los 80s, cuando hablaba acerca de las intervenciones que estaban habiendo en el Medio Oriente, él declaró verbalmente, decía, estamos cumpliendo lo predicho por los profetas. Cuando hablamos acerca de George W. Bush y su ataque hacia el Medio Oriente sin haber armas de destrucción masiva,
Él, con su fe dispensacionalista, con su fe evangélica, él estaba seguro que se estaba preparando el campo para el Armagedón. Tenemos política internacional que se ha hecho en base a lo que nosotros estamos viendo. El dispensacionalismo no lo estamos conociendo para poder debatirlo de manera propia. Ese no es el tema, desgraciadamente no tenemos tiempo para ir en detalle. Pero ¿cuál es entonces el legado de Suleiman? Cuando hablamos acerca de los musulmanes, cuando hablamos acerca de Abu Bakr, el califa de Daesh o ISIS, estos caballeros estaban seguros de que ellos estaban cumpliendo la profecía sobre hacer que Occidente caiga. Que Occidente caiga, que se cumpla la idea del Mahdi y que el Mesías termine con este mundo. Eso es así. Ese fervor hace que un joven se explota a sí mismo. Ese fanatismo los ha llevado a hacer los actos que nosotros hemos podido ver semana tras semana. Esto es muy relevante para nosotros hoy. Pero ¿qué podemos aprender? Los beneficios políticos y estratégicos para los cristianos reformados no pueden subestimarse. Merecen estudio delicado. Más que el asilo político para miles de personas, oportunidad de libertad de culto, financiamiento de rebeliones, apoyo logístico y náutico por la naval, la exposición a otros académicos y el mantener en jaque a las fuerzas católicas. Hubo otros beneficios indirectos. Lutero desarrolló un genuino interés en estudiar la religión de los musulmanes. Y la señora White siempre nos ha invitado a nosotros estudiar el contexto de las personas las cuales nosotros queremos llevar hacia Jesús. En lugar de depender de obras apologéticas sobre el Islam, él llegó a financiar la traducción del Corán y escribió el prefacio para su explicación. Él tenía una profunda admiración a muchos aspectos del fervor del Islam y la cultura otomana. Lutero escribió pastoralmente a aquellos que vivían bajo el dominio musulmán. Su enfoque pragmático y consejos específicos deben ser notados. El reformador siempre enfatizó la guerra espiritual, la oración y el estudio de las escrituras como fundamentales para el cristiano. Sabía que las descripciones proféticas apuntaban a la victoria final del pueblo de Dios. Incluso si las victorias otomanas le preocupaban de que los ejércitos musulmanes pudieran invadir los territorios germánicos. Un encuentro entre los cristianos y reformados musulmanes dejó lecciones que deben ser valoradas cabalmente después de 500 años, al estudiar el Espíritu de Profecía y la Biblia. El fervor por la escatología alimentó el estudio de las escrituras en el pasado y debe permanecer con nosotros hoy, a menos que seamos castrados. Y aquí tenemos un ejemplo de algunos de los recientes interpretaciones que se han estado popularizando en relación al Islam. Y un par de citas voy a mencionar. Mensajes Selectos, tomo 2. Dice: me mostró que en nuestras reuniones de arreglamiento se introducirían teorías y métodos erróneos. Todo este tema de las teorías de conspiración. Cuidado. Me sentí muy angustiada. Se me instruyó para que dijera que en esas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana, que trabajaban con todo ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resulte odiosa. Dice más adelante, mensajes selectos también: vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predecir fechas. Tenemos mucho de eso, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y no necesita fechas para fortalecerse. Última, en cuanto a citas: velar y orar es la consigna que nos es dada por nuestro Redentor. Oh, cuánto tiempo ha sido malgastado prestando a cosas baladíes. Una lección que aprendemos de Lutero, que es que él no trataba de ser políticamente correcto. No. Lutero fue claro
en cuanto a la diferencia que había con el Islam. La naturaleza pecaminosa que no se reconoce en el Islam es fundamental para el plan de la salvación. La redención, que es solamente por fe y no por obras, como se enfatiza en los pilares del Islam. La primera de las tesis de las 95 nos recuerda cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo: arrepiéntanse. Pidió que toda la vida del creyente fuera de penitencia. Esa experiencia es fundamental para todo ser humano. Cualquier diálogo debe ser claro en cuanto al plan de la salvación. La tolerancia de Solimán, independientemente de sus motivos, debe ser notada y recordada. Y la Biblia ofrece una guía para el tiempo del fin. Interpretación profética y la interpretación profética bíblica proporciona orientación para los tiempos de incertidumbre. El día en que nosotros dejemos de predicar de la segunda venida es el día que nosotros estaremos. Exactamente, eso lo veo. En más de un sentido. El hecho de que haya muchas campanitas, como para los perros de Pavlov, y cantamos y nos emocionamos, no significa que vamos a dejar de predicar el advenimiento. El reconocimiento de nuestra propia lucha, nuestra propia yihad y la conciencia de la gran controversia siguen siendo esenciales. 3 cosas que voy a dejar. El fervor a la escatología no debe cesar. Lo vemos en la señora White y lo vemos en la Biblia. La noción del advenimiento tampoco. Debemos evitar los extremos y basar nuestra teología en las noticias. Es peligroso interpretar principalmente basado en los eventos históricos. Este reconocimiento, mis amados, de nuestra propia lucha debe realzar la bendita esperanza que al final se llevará a cabo por la gracia del Señor. Shalom, salam, la paz. Muchísimas gracias, doctor Velázquez, nuestro presidente y rector del certamen. Tenemos oportunidad para 3 preguntas y lo vamos a hacer de acuerdo a las manos levantadas. 3 preguntas con respecto a la ponencia. Ya tenemos una, de acuerdo a eso. Vamos a trasladar el micrófono, el pastor Rudy Méndez. Escuché de uno de nuestros evangelistas del habla hispana que unos dirigentes musulmanes visitaron a nuestros dirigentes de la iglesia de Inglaterra, preguntando por qué se estaba reservando el mensaje adventista, teniendo verdades tremendas, y que el Corán inclusive habla de un pueblo de libro. Ellos parece que no supieron, los agarró de sorpresa. No sé si usted sabe al respecto, y sí, si tenemos nuestro mensaje, tiene algo especial para llegar a los musulmanes. De ese evento en particular no tengo conocimiento, pero sí sé, mis amados, porque he hablado con varios de ellos, el pastor Khalil en Jordania, el pastor en Egipto. Dios se está revelando a través de sueños. Estas personas están siendo contactadas, ya que nosotros hemos ido allá, pues Dios mismo está enviando a sus ángeles. En la edad de 40, donde vive el 90% de la población del mundo, pero el 60% de la población del mundo, y más del 90% no ha escuchado acerca de Jesús. Cuando me dicen que no hay llamado, y solamente escuchan el llamado macedónico para Estados Unidos, pero cuando lo llaman para Egipto, vamos a orar. No me digas que hay trabajo. No me digas que hay trabajo. Vamos a echarle bien. Hay trabajo. Hay. ¿Cómo irán? ¿Cómo irán si no hay que les predique? Dichosos son los pies de los que nos llamas. Otro elemento, nosotros hemos tratado de trabajar con los hanif. Es controversial el tema de los hanif, porque muchas de estas personas se quedan dentro de la mezquita.
Pero lugares como Bangladesh, lugares en los cuales simplemente es imposible hacer evangelismo, es lo único que se ha podido hacer. Pero la iglesia está tratando de hacer algunos acercamientos. Y yo creo que como los sabios de Oriente que llegaron a Jerusalén y preguntaron, yo creo que eso nos puede estar más cerca. Segunda pregunta. Aquí tenemos, pastor, de la misión del Caribe, Costa Rica. ¿Cuál sería la forma en que, digamos, la iglesia tiene que afrontar la realidad de que los árabes, los musulmanes, no han escuchado el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Qué está haciendo la iglesia mundialmente? ¿Cuáles son sus programas? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuál es la forma en que realmente vamos a alcanzar a esas personas? No te puedo decir muchos detalles porque podemos poner en peligro a personas que están haciendo este trabajo. Pero hay clínicas de deportes, me voy a hacer muy específico, pero hay formas en que nosotros estamos enviando a nuestros jóvenes a lugares muy hostiles. Y cuando ellos juegan, cuando ellos interactúan, cuando ellos hacen negocio, estamos mandando a una pareja para un lugar muy hostil en estos países. Ellos es un plan de 10 años, donde ellos van a comenzar un negocio, van a ser parte de la sociedad y a través del testimonio van a seguir tratando de impactar. Habiendo dicho esto, hemos tenido que evacuar a parejas de emergencia porque se ha blown the cover, se han sabido sus intenciones. Es bien complicado, pero estamos haciendo el tema del Hanif, que les dije, es uno complicado porque algunos que han sido musulmanes lo ven como una venta del atletismo, porque no se habla claramente de la señora White, pero es un tema bien controversial. Es más o menos un musulmán adventistoide, cristianoide más o menos, pero eso es lo que piensa en la carne vegetal. ¿Cuántos años ustedes llevan comiendo oscaro? ¿Ah? Y se supone que estén comiendo brócoli, así que no se quejen. Esto llámenlo en la carne vegetal del Evangelio que estamos para llevarlos a Jesús. Así lo veo. Una última pregunta. Tenemos allá al pastor Ricardo Marín, secretario, allá atrás. El micrófono es allá atrás. Allá atrás. Pastor Marín, secretario de la Unión Centroamericana Sur. Les recuerdo que ustedes pueden apuntar sus preguntas y las pueden hacer llegar a este servidor. Gracias, doctor Velázquez. Apreciamos mucho su presentación. En el contexto escatológico, tanto como iglesia como ministerio, ¿cómo usted percibe la predicación nuestra, la de los ministros en estos últimos días, relacionada con el contexto del mensaje de los 3 ángeles? Bueno, sin lugar a dudas, la señora White habla de no mezclar con profanidad el mensaje del tercer ángel. Y ella habla específicamente del sensacionalismo, del internet de los tiempos. Claro, el español no tenía sentido, pero estamos hablando de ese corte que busca constantemente hablar de conspiraciones, que habla acerca de el mensaje del tercer ángel. Para algunos se habla acerca únicamente de caída de Babilonia, el juicio, pero yo voy a dejar que ella hable. Ella dice que el mensaje es una expiación por la fe, no lo digo yo, ella hace mensajes selectos como uno. Entonces yo creo que hoy hay muchos hermanos confundidos creyendo que si usted desde el púlpito no habla todos los sábados del Papa, todos los sábados no habla acerca de algo emocionante, de algo que apareció allá, una ley dominical, o algo que sucedió en Europa, o cualquier hoyo o hueco que hay debajo de la tierra y salen aviones, y cualquier, que el dólar va a colapsar, que Y2K,
Pues entonces usted no es un pastor fiel. Usted no habla acerca de lo Illuminati, ni habla acerca de Opus Dei. Pero mire, ese no es el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Su brazo derecho es el mensaje pro salud. Y hay que hablar de profecía. Yo hablo acerca de la castración. Yo entiendo que nosotros deberíamos dedicar mucho tiempo a hablar acerca de Daniel y Apocalipsis de manera histórica y responsable. Pero no, por favor, no apretando el botón del pánico, sino presentando al Cordero de Dios.